te vamos a mostrar cómo la comisión directiva de Boca dejó entrar al jefe de la 12, a Rafa Diceo, a la Bombonera el fin de semana, en el momento en que estaba debutando el nuevo sistema de seguridad que había implementado el Ministerio de Seguridad, precisamente para evitar que los barras entren a las canchas de fútbol. En un ratito vamos a estar mostrándote y contándote en detalle qué hay detrás de esta imagen que te estábamos mostrando recién, apenas un anticipo. Saludamos al equipo, buenas noches. ¿Qué tal? Es una bomba, Damián. Eso, es una bomba, vamos a contar, porque de hecho estaba debutando el sistema de seguridad. Fútbol seguro. ¿Qué pasó? Bueno, Boca debe considerar que Diceo no es un peligro, ¿no? Aparentemente eso es lo que está detrás. Y esa es la conclusión que uno saca por la presencia de Diceo, quien estuvo detenido, quien fue protagonista de numerosos episodios de violencia. Bueno, se ve que no es un peligro. Antes de avanzar, déjame saludar a Mariel Fitzpatrick. Sí. Gracias por venir. Un gusto. Colega, compañera del canal, una de las caras del noticiero de la televisión pública. Bienvenida. No, la pregunta es, gracias, un gusto estar acá en La Quinta Pata. La pregunta es quién confecciona esa lista de admisión, ¿no? Y quién la Bueno, ahí controla. vamos a ir de a poquito con eso. Si querés, empecemos entonces, veamos esta imagen. En el momento en que a Rafael Diceo lo frena la prefectura para que pase por ese control. Era un nuevo control, recordemos. El Ministerio de El Seguridad del de la celular. Nación, exactamente, había implementado esto. Un sistema de control donde cada uno aportaba su DNI y en un aparatito que se sumaba al celular lo pasaban y veían si estaba en 3 listas. Chequeaba, por un lado, si no tenía algún tipo de pedido de captura internacional, si no tenía algún tipo de pedido de captura de un juez local y además si estaba o no en la lista que aporta el club de lo que se llama el derecho de admisión. ¿Quiénes son esos? Los personajes que entiende el club que por algún motivo de seguridad no deberían ingresar al estadio. Lo sorprendente es que cuando, ahí lo estamos viendo, Diceo, cuando le piden el DNI, él lo aporta, ¿no? Ahí lo da, pasa, ¿y qué ocurre? No salta como que no podría entrar. No lo busca la justicia internacional, no tiene un pedido de captura por algún juez local, pero tampoco, y eso fue lo sorprendente, estaba en la lista del derecho de admisión de la Bombonera. Y esa es la pregunta que hacía Mariana antes. ¿Y quién confecciona la lista del derecho de admisión? Hay una cadena de complicidades, claramente, Sí, está ¿no? claro. Bueno, es el club, ¿no? Es el club. Los Es el club, dirigentes es del club. Angelici. Es el propio club. ¿Y quién dirige el club? ¿Cómo? ¿Quién ¿Quién? dirige el club? Bueno, vamos a poco. A ver, estamos viéndolo ahí. El hombre de la pechera amarilla, de pelo canoso, que está justo ahora en el centro de la pantalla, dialogando, discutiendo con el personal de seguridad, ese es Rafael Diceo, conocido, muy conocido, jefe de la 12, la barra brava de Boca Juniors. ¿Por qué en ese momento está enojado? Y esto es información que nos cuentan quienes fueron testigos del procedimiento. 3 checkpoints, 3 puntos de seguridad tuvo que pasar Rafael Diceo antes de poder ingresar a la cancha. Y además, por medida de prevención de seguridad, porque de hecho tampoco podían creerlo desde el Ministerio de Seguridad, que Rafael Diceo no daba. Bueno, o sea, le daba verde. A ¿no? ver, Damián, él tenía alguna certeza, algún guiño de que iba a pasar. No estaba disimulando su rostro, no tenía una gorrita. Estaba, digamos, con una remera bastante llamativa. Bueno, igual, Diego, no bueno, es podés Boca, estaba ocultarlo. amarillo, pero quiero Tenés decir... que darle el DNI. No, Damián, No, espera, pero- pero Ahí la está verdad secuencia. es A ver, que... vamos a ver la secuencia. Ahí está, en él el momento sabe en que que no está va a entrar, entrando la perdón. barra. Ese es el primer ingreso, ¿no? Donde está llegando la barra, acompañado de Diceo con algunos de sus compañeros de la 12, y pasa el primer control. El primer control es básicamente de cacheo, para ver si no tienen ningún arma, ningún elemento que puede poner en peligro la seguridad de los asistentes al estadio. Y ahí pasa. Primer control. Después va al segundo control, donde ahí sí tiene que dar el documento de identidad, ahí lo estamos viendo, y donde lo empiezan a chequear en las listas. Y además, en el caso de él, porque obviamente es una cara conocida, estaban esperando que aparezca Rafael Diceo, le hacen colocar el pulgar derecho, de la mano derecha, en el dispositivo de seguridad para corroborar que efectivamente sea él y chequear con las otras bases de datos que tiene el Ministerio de Seguridad, donde, como decíamos, ven si no hay algún pedido de captura internacional o algún pedido, una solicitud de un juez local. Sí. ¿Querés que te cuente quién es Rafael Diceo? Sí. Ganó influencia en la barra brava de Boca después de la salida de José Barrita. Ustedes se acuerdan, el abuelo, el famoso abuelo. Claro. Allí se impuso el poder de Diceo. En un momento estuvo investigado por 4 causas. Por el ataque a hinchas de Chacarita en 1999, estuvo preso, de hecho, por esa causa. Y después tuvo 3 causas más. Asociación ilícita, tenencia de arma de guerra y una denuncia contravencional.
Igual O sea, recordemos, hubo un episodio reciente que fue en Paraguay, en la Copa Libertadores, donde después del partido, Diceo y otros se enfrentaron a los tiros con vecinos y otras barras en Asunción, ¿no? Esta imagen es reciente, no es que fue hace 10 años, esto fue en el verano. Sin embargo, la decisión que toma la comisión directiva de Boca es que Rafael Diceo no pone en peligro la seguridad de los asistentes a la cancha. Igual Pero como además de todos los barras que podían aparecer entrando y pasando de largo el control del fútbol seguro que se anunció con bombos y platillos, el peor de todos es Rafa Diceo, porque es un barra brava de Boca, el club que hizo, del que fue presidente Macri, en el que tiene Bueno, una el que enorme tiene- el que tiene que dar influencia explicaciones Mauricio claramente. y que lo pone en situación de dar explicaciones al gobierno. Sí, ¿o y no? empezando por Daniel Angelici, que es un hombre muy vinculado a Mauricio Macri, que es el presidente de Boca. Claro. Tiene que dar explicaciones mañana de este tema. Como mínimo Angelici. Por ahí Ahora, ahora, cuando hasta la las 10 ministra- puede llamar. Cuando la ministra Patricia Bullrich presentó este sistema, para diferenciarlo del anterior, dijo que antes las listas las confeccionaban los clubes y que los dirigentes podían ser fácilmente extorsionados Claro. por los barras. Ahora dijo que el control lo va a tener el Ministerio de Seguridad. O sea que Por quizás... ahora tiene el control. El control sí, pero no confecciona. Y esa es la diferencia. Hubo una resolución Pero que entonces se acá hubo publicó una por falla eso. del Ministerio de Seguridad. Ahí está, porque hay una discusión que todavía va a pasar por el Congreso de la Nación, que recién ingresó y todavía eso no se modificó. El 3 de febrero se publicó una resolución del Ministerio de Seguridad que fue la 33. Sí. Donde se estableció precisamente cómo iba a funcionar el nuevo sistema de admisión a las canchas. Antes, ¿qué hacía? Se manejaba internamente en la AFA y cada club armaba su listita. Ahora, el Ministerio de Seguridad dijo, bueno, yo también quiero formar parte y la lista me la mandan a mí, pero la sigue, por ahora, confeccionando cada club. El Y esa es la problema trampa. de que la confección de cada club es que la verdad es que parte de las barras bravas han sido negocio en un montón de los clubes No, en connivencia con la dirección de los ¿Por qué, clubes. Totalmente. Entonces- ¿Por qué en pasado han sido? ¿Por qué en pasado lo dijiste? Bueno, no sé. No, son. Nada, Claro. son un negocio. Son, Cualquiera que va a la claro. cancha, yo no te puedo hablar de Boca porque soy de River, pero cualquiera que va a la cancha sabe cómo pasan las barras bravas. Digo, esto simplemente es una muestra, una pequeña muestra, un botón de muestra de lo que pasa en todos los Igual, estadios. por ejemplo, antes uno veía pasar que le abrían el molinete y pasaban de largo, Sí. ¿no? Ahora la diferencia es que por lo menos pasaron por 3 controles y tuvieron Bueno, que pero porque identificarse. estaba Ahora, sin seguro- embargo, a pesar porque de estaba todo... seguro de Pero nada, que nadie ¿qué del cambia, club lo Damián? iba a tocar. Estaba Son las seguro que formas. nadie del Bueno, club el lo tema iba a es, tocar. si Que cambia si- la norma, Pero si eso puede perdóname, cambiar. si pasa por 3 controles e igual pasan, ¿qué cambia? Hasta se molesta porque le piden 3 veces Sí, el DNI. obviamente, porque él sabía, ¿Entendés? la lista es pública. No es que es un secreto, la lista es pública, él sabía Él que no estaba sabe en la que no lista, está, claro. claro. Absolutamente. Perdón, Ahora, la pregunta es, ¿cometió una ilegalidad, Diceo? ¿No estaba en la lista que confeccionó No. Boca? No, en principio no. Diceo no. Acá Por el eso, problema por no eso- es por Diceo, eso ¿no? hablamos, Está claro digo, que el problema no es Diceo. de una cadena de complicidades. Y por eso Boca tiene que responder a esto. absolutamente. De hecho, el Ministerio de Seguridad ya presentó un proyecto de ley para modificar, por ejemplo, que los problemas de seguridad en un estadio, digamos, cuando alguien se manda que no sea una contravención como es hoy, que eventualmente pagás una multa o tenés un par de días de arresto y se termina, sino que sea un delito penal. Y entonces de esa manera ya podrían evitar que alguien, por ejemplo, entre a la cancha. Y por otro lado lo que quieren es tener el control no solamente de, a ver, dame la listita, sino efectivamente poder confeccionarla. Eso hoy no lo puede hacer el Estado y tiene todavía la facultad el club de fútbol. Cada comisión directiva, que cuál es la sospecha que tienen desde el Ministerio de Seguridad, es que terminan negociando la lista con los propios barras. Bueno, Claro. dame la lista, ¿no? ¿Y quiénes suelen estar en la lista? Y los que son de la facción opuesta a los que se sentaron a negociar. Bueno, Creo por que eso acá- ahí el Ministerio de Seguridad tiene que ver cómo refuerza el control. Porque si no seguimos en una misma situación, digamos, maquillada, digamos, de otra manera. Pero no cambia sustancialmente sino de lo que era antes. Sí, la verdad es que ahí me parece que los dirigentes dicen, yo no puedo hacerme cargo, yo no soy policía. La verdad es que los dirigentes también, si no se pueden hacer cargo, que no se presenten a dirigentes. Se pongan un maxiquiosco en la esquina de la casa. Nadie le pidió que se inmolen y sean presidentes. Si van a ser presidente del club para pintar la tribuna o ponerle polvo de ladrillo a la cancha de tenis, Pero que perdóname, se dediquen a Cecilia, otra ¿cómo cosa. te crees que llegan a la presidencia? ¿Sin el apoyo de las barras? Porque, digo, en tu relato parece que los tipos Claro. llegan a un lugar y se encuentran con los Bueno, barras. pero así No, se llegan y presentan, están los porque cuando vos barras. le decís por qué en la lista no están los barras de verdad, y los barras Pero entran y te mira, dicen, a no, ver, yo no soy policía, yo no los puedo es un controlar. Bueno, de enorme- hecho, pero, a ver, es está, un enorme negocio, es un enorme digo, los barras no es solamente Del que los pasar. dirigentes son cómplices, Bueno, estamos en todos de acuerdo. River, el entonces. negocio de los barras era además manejar, por ejemplo, los trapitos de alrededor de Sí. la cancha. Claro. Bueno, la justicia, Era- la justicia Es. acaba, la justicia acaba de procesar Pará. a Daniel Pasarela.
No, y bueno, el otro Sí. gran negocio era la reventa de entradas. Sí. ¿no? Claro, Que bueno, justamente está involucrado un hermano de la ex ministra de Seguridad, Cecilia González, que apareció en una Exacto. escucha hablando de este negocio. Ahora, el fin de semana ocurrió una cosa, por ejemplo, de todos los hinchas de Boca que entraron a la cancha, solamente pudieron pasar por el control unos 10.000, de 14.000, que Sí. es hasta ahora el sistema lo que les permite por estar en una etapa de prueba. En la cancha de Boca, uno de los que estaba en la lista de derecho de admisión intentó pasar, le dijeron, no, vos no, estás acá, a tu casa. Y bueno, después, está bien. en la cancha de Huracán, 5 cometieron ese error. Ahora, ¿qué pasó, por ejemplo, en el partido de Vélez? Vélez no entregó la lista. Ni siquiera entregó la lista con los hinchas, los barras que no podían ingresar. Y entonces, ¿qué pasaron? Los controlaron a todos y todos pasaron. Digamos, Pero, a Dami, menos que si hubiesen además tenido algún controla problema con la 14, justicia, ¿no? si controlan a 14.000, basta con que el barra sepa si el control es a los 14.000 primero o a los 14.000 últimos para saber si llega temprano o llega tarde, entra igual. Bueno, en este caso, Rafael Diceo, ahí lo estamos viendo, de remera amarilla, en el momento que tenía que poner su pulgar para identificarse en el sistema de la Policía Federal, ya sabía. De todos modos, le tocó hacer el control y fue uno de los 14.000 hinchas de Boca que ayer en las puertas de la Bombonera tuvo que identificarse. Déjame un capítulo más, ¿no? Porque hablamos de la relación de los barras con los dirigentes y hay que hablar de la relación de los barras con la política. Sí, totalmente. Porque es lo mismo en este caso. En el caso de Diceo tiene carrera dentro de el PJ, tiene relación con varios dirigentes del PJ y otros barras tienen relación con dirigentes de otros partidos. Quiero decir, hay un entramado ahí y ese entramado explica por qué nunca se ha terminado con los barras. Bueno, de hecho, el Congreso todavía tiene pendiente esta ley que nombrabas vos, Damián, y uno está esperando que la traten. Bueno, de hecho, para el programa de mañana vamos a invitar, de hecho, a funcionarios del Ministerio de Seguridad de la Nación y también representantes de Boca Juniors para que expliquen el criterio. ¿Con qué criterio se incorpora o no a un barra a ese listado del derecho de admisión y con cuáles se los excluye? Hoy la norma que lo define es muy laxa. Lo que dice es que, por ejemplo, se le puede aplicar el derecho de admisión a una persona que viene alcoholizada, drogada, con un arma de fuego, obviamente, Menos mal. a la cancha, o porque considera la comisión directiva que puede atentar contra la seguridad del estadio y de los asistentes. Considera que puede, es demasiado amplio y obviamente, si yo digo, mira, yo hablé con el tipo y me dijo que va a estar bárbaro, entonces... Me dijo que se va a portar claro, bien. bueno, listo, no lo pongo en la lista. Ese podría ser un criterio, porque es demasiado laxo, demasiado liviano el criterio que se utiliza. Ahora, otra cosa es lo que se va a empezar a debatir en los próximos días en el Congreso de la Nación, donde piden precisamente endurecer esa posición de quién es el que confecciona la lista y cuál es el criterio que se utiliza para eso. La pregunta es si con el nuevo criterio Diceo podría entrar o no. Esa es la pregunta que obviamente le haremos mañana al funcionario del Ministerio de Seguridad. Le preguntamos a Patricia Bullrich si puede entrar Diceo. Bueno, no sé, el que venga. Veremos. Bueno, nada, ahí simplemente ver un poquito el prontuario de Diceo, ¿no? Lo que ha hecho en todos estos últimos años en Boca. Si lo dejan entrar, ya te digo que este sistema no sirve. Bueno, de hecho, Macri, el presidente de la Nación, se ha jactado de combatir a los barras cuando era presidente de Boca, cosa que es discutible, y se comprometió también en la campaña a terminar con los barras bravas, cosa que también habían hecho los demás candidatos. Estamos esperando, ¿no? Igual, yo creo que esto es un avance. Digamos, hasta ahora... Ah, bueno, el control Intemperado. se hace. Empezó a No. aplicarse. Por ahora el ámbito de la Ciudad de El Buenos otro Aires quedó- se hizo hasta ahora solo en 3 partidos, digamos. ¿Esto qué es lo que pasó ahora? Sí. Bueno, es que si Ya- no ya estaba con el lo que estamos control- mostrando, te estamos diciendo que no hay ningún avance, ¿eh? No, yo disiento. Pero yo Estamos me imagino, mostrando a que ver. por lo menos Diceo pasó por un control. La pregunta es, Pero ¿de qué ¿quién lo sirve? dejó pasar? Pero perdóname, ¿de qué sirve que pase por un control si no pasa nada? Como ¿Cuál es Messi- el avance, espera, digamos? estamos en la etapa de Sí. las formas. Estamos en la Sí. etapa de las formas. Digo, No, bueno, bueno, el, pero co- para- el para las control formas anterior, estuvo- el control que intentó aplicar y que nos prometió que iba a aplicar el gobierno de Cristina Kirchner, ni siquiera se puso. Perdón, no tan los, Diego, las vos sos cosas hincha de ahí tiradas. River. ¿Te ¿Vos acordás la tuviste- huella digital? ¿Tuviste que ir a registrarte a la AFA Plus? No, por eso, no existió Claro. tampoco. Por eso, pero lo intentaron. El Se AFA metió. Plus ni siquiera no sé se puso. si lo intentaron. era Bueno, un estaba negocio a que cargo nunca de se los puso en clubes, marcha. hablaron, estuvieron a cargo del Sí. tema, qué sé yo, y no funcionó. Porque estaba dentro del ámbito de la AFA. Ahora la decisión es por lo menos Acá- sacarlo de la acá AFA un y que sea el Estado. presidente que se llamaba Cantero Independiente, que quiso avanzar contra los barras, pidió la colaboración de sus colegas, los dirigentes de los otros equipos, quedó solo, pero más solo que Hitler en el Día del Amigo. O sea, estaba solo ese tipo. Ahora, si nadie ¿qué- lo bancó, lo que quiero decir es que acá tiene que haber una instrumentación política, tiene que haber una decisión política muy firme de avanzar. Lo que estamos viendo ahora es simplemente un maquillaje. Estamos diciendo queremos hacer algo, pero no estamos haciendo nada. Lo cierto, y con lo que estamos mostrando, es que no pasa nada.
¿Cuáles eran las causas que tenía Diceo? Bueno, tuvo varias causas. Primero, el ataque por la condena a los hinchas de Chacarita, 1999, asociación ilícita, que tiene una pena de hasta 15 años de prisión, tenencia de arma de guerra. Y hasta una contravención. Por estas causas se le investigó a Diceo mucho tiempo y estuvo, además, es un hombre que estuvo prófugo de la justicia. Tenemos una mesa de dirigentes políticos que lo habíamos invitado, por supuesto, para hablar de otros temas de la actualidad. Pero igual, ¿cómo les va? Primero vamos a saludarlos. Está el diputado nacional del Frente Renovador, José Ignacio de Mendiguren, Daniel Filmus, que es diputado del parlamentario del Mercosur, y Manuel Mosca, que es vicepresidente de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires. Se estaba riendo, Filmus, mientras contábamos esta noticia. No, porque me acabo de enterar lo que ocurrió con Diceo y me parece realmente que da risa, digamos. Si no se puede parar a Diceo para entrar a la cancha, ¿quién sí? ¿No? Digamos, si no va a la lista de admisión Diceo, ¿quién va? Bueno, Filmus es un hombre que le gusta el fútbol. No, bueno, pero yo estoy en un equipo que pero por supuesto que como tenemos al Papa, este tipo de problemas no lo tenemos, porque estamos todos pacificados. Así que estamos... Todavía no le tocó el control a la cancha de San Lorenzo. Va a ser el próximo fin de semana. El próximo, sí, todavía no tuvimos. El próximo con Vélez a las 7 de la tarde del sábado. Ahora, igual, ¿les parece que hay voluntad política para terminar con los barras? No. Me parece que hay consenso social en que de una vez por todas hay que hacerlo y que si hay dirigentes involucrados tienen que quedar también los dirigentes, sean políticos, sean de clubes, pero la situación de violencia o no poder ir como visitante, por ejemplo, realmente son cosas que no hay que aceptarlas más. Está claro que voluntad política hay. Lo que también es cierto es que un problema de años no lo podemos pretender resolver en un fin de semana en donde empezamos a intentar aplicar un sistema que es perfectible, que se aplica progresivamente y que seguramente tuvo un error grave al admitir a Diceo dentro de un campo de juego. Ahora, también es cierto que si pretendemos resolver el problema de los barras bravas en un solo fin de semana, por lo menos estamos siendo bastante inocentes en el planteo. Es que el problema es que el que confecciona la lista no es el gobierno, el Estado, es la comisión directiva, digamos, donde se sospecha que están los negocios con el barra. Es un problema. Bueno, pero habrá que articular mejor, habrá que pedir explicaciones y habrá que ir perfeccionando el sistema. Pero digo, el sistema y el intento de aplicarlo, aunque sea de manera progresiva y con errores, muestra la voluntad política del gobierno. De ninguna esto va a llegar a la Cámara de Diputados. Está ahora en el Senado, se va a empezar a tratar recién la semana que viene. Sí, pero creo que tiene que haber un poquito más de decisión política, porque si se quiere avanzar, se puede avanzar un poco más. Yo creo que es un tema muy complejo todavía. Es un tema que no se termina de encontrar cómo se puede acotar. Me parece que hace falta más decisión política de todos nosotros. Esperemos que la podamos hacer. Esto es un inicio, me parece bien. Ahora, si el inicio, como ustedes acaban de decir, muestra esto, es muy simbólico de que no está funcionando bien de entrada. Ahora Filmus, cuando dice decisión política, usted afirma, Totalmente. pero en estos últimos años no hubo decisión política para tiene que haber un combatir consenso, insisto, existe el consenso social, tiene que ser política de Estado, son cuestiones que no atraviesan un partido político. Si este sistema puede funcionar y no funcionó esta vez, hay que hacer que funcione mejor la próxima, pero tenemos que estar todos decididos a que eso hay que ponerle coto, no puede existir más y realmente se trata de, como todos los temas de la violencia, una sociedad con violencia realmente no puede sobrevivir, ¿no? Y a los tres, un tema... les quería preguntar que tienen posiciones políticas distintas y pertenecen a partidos distintos, pero todos vinculados de algún modo al fútbol. Macri, bueno, en el caso de Massa lo mismo, en Tigre. ¿Creen que, o sea, se animarían a descartar que hay connivencia entre los dirigentes políticos y los barras bravas? Yo no lo descartaría. No, de ninguna manera. Por eso digo que caiga quien caiga, hay que hacerlo y hay que avanzar. Y en los lugares donde hay convivencia. Lo que pasa es que cuando uno dice en general, descalifica a todos los dirigentes políticos, uno descalifica a todos los dirigentes de los clubes. Y uno conoce que hay clubes y que hay políticos donde esto no ocurre. Entonces, es importante que se investigue. Esos nexos tienen que estar, no son nexos pero es obvio, además, a ver, hipotéticos, digamos. Entonces, la justicia tiene que dedicarse a este tipo de temas, investigar y tomar medidas duras, insisto, con consenso social de absolutamente no es que todos están los las sectores segundas políticos. líneas en este negocio. Recordemos que Segura, que fue presidente de la AFA, revendía entradas en el Mundial de Brasil. No le alcanzaba el sueldo. También. Schurman, no te. Por eso hay una cosa, algo concreto que estamos trabajando y lo estamos articulando con el GEN de Stolbizer en la legislatura, es tratar de sacar una ley que exija el cruzamiento de los listados de empleados municipales con los registros de barra bravas de los clubes, con lo cual nosotros sentimos que eso es un avance para poder dilucidar
hasta qué punto se entremezcla la cuestión Eso porque política. claramente ustedes sospechan que los punteros políticos tienen un sueldo en el Estado. Pero igual, Mosca, perdón, ¿y quién hace la lista de los barras de cada club? Porque si No, lo hace bueno, el pero club, está yo bien. pongo el que quiero y se terminó. Bueno, Digamos, no hay no, nadie. pero Es como esto, te pasa lo mismo que esto. Es un dato, hay barra bravas que están conocidos por todos y que el hecho de saber si están figurando como empleados municipales de alguno de los municipios de la provincia de Buenos Aires es un paso adelante para por lo menos dejar en claro que puede haber algún tipo de connivencia entre la política y los clubes. Pero por eso insisto que creo que todos sabemos que en muchos casos se ha dado, y esto no es una cuestión del gobierno hoy, es una cuestión de todos. O si todos no tomamos la decisión política de que esto se haga, el gobierno solo no lo va a poder hacer. Las cosas cambian cuando hay gran consenso social. Y yo creo que sobre esto se está llegando a un consenso social que no se tolera más. Entonces, cuando las cosas no se toleran, realmente es el momento del cambio. ¿Por qué, Filmus, Mirá usted que- cree que no se llegó a este mismo consenso durante los 2 años del kirchnerismo? ¿Por qué no se pudo revertir? Como en este caso, hubo avances y hubo otras cosas que no se pudieron avanzar. A mí, insisto en tratar de no ser una cosa partidaria, porque tratando de ser el club de Angelici y siendo Carrió, por ejemplo, del mismo Fuerza Política y criticándolo a Angelici o habiendo un pedido de imputación este fin de semana, sería muy fácil para mí referirme, aparte de toda la historia de Boca, qué es lo que pasó. Me parece que si estamos de acuerdo que este es un consenso social y que hay una fuerza transversal de todas las fuerzas políticas, realmente de la gente honesta, esté en el lugar que esté para avanzar, pongámonos de acuerdo. Yo creo que el tema de las leyes es importante. Había presentado en su momento Alejandro Rodríguez, que era secretario de Deporte de Scioli, un proyecto que para mí era muy bueno y no pudo salir. Me parece que Y cuando tomemos dice ese proyecto... no pudo salir, ¿por qué? ¿Quién es el que se opone? Porque ¿qué dirigente político en una legislatura, Bueno. en el Parlamento, diría, no, yo no quiero ir contra los barras? Bueno, de alguna manera se cajonean, digamos. No hace falta a veces decir que no, sino hace falta no tratarlo. No Ahora, se pero hay trató y hay que tratar de avanzar ahora justamente sobre ese tema. Ahora hay un tema muy concreto que yo creo que hace que uno pueda ser optimista en avanzar. Primero, el mismo gobierno está en la provincia que en la capital. Los dirigentes más importantes hoy entienden del problema de fútbol, no van a decir que no lo entienden. Entonces, si hay el tema de la ministra de Seguridad, pero también lo que es la Exide, también hay gente que entiende de fútbol. Entonces me parece que hoy está todo para que, si no se soluciona ahora, no lo solucionamos más, porque no hay gente que no conocen quiénes son los barra brava, cuáles son los problemas de la publicidad. No, es que de el problema es que los trapitos. conocen. Hoy se conoce ese es el todo. problema, no es que no los conocen, sí los conocen. De no Digamos, ahí lo resolverlo estamos hoy, mostrando. por eso, ¿no? de no resolverlo hoy es porque no hay decisión política y va a ser triste que en esta etapa donde todo esto se da no se pueda resolver. Bueno, como anticipamos, mañana vamos a ver si ya tanto desde la dirigencia de Boca como del Ministerio de Seguridad vienen al programa para explicar el sistema que están implementando y además la propuesta de modificación que están haciendo para que esto que estábamos viendo hoy no vuelva a pasar. Es decir, que el jefe de la barra, identificado como tal, con un prontuario importante, en el debut del sistema de nuevo de seguridad para de los espectáculos deportivos no entre a la cancha de fútbol. Otro tema, nos preguntamos al comienzo del programa, ¿con quién se va a quedar el ministro Aranguren? ¿Con sus nietos o con Mauricio Macri? El debate por el patrimonio del ministro de Energía. Hemos decidido recomendar al ministro que se desprenda de las acciones que él posee o que tome alguna medida de tipo patrimonial, como ser la constitución de un fideicomiso, para evitar cualquier sospecha o cualquier duda que pueda generar su actuación como ministro de Energía y para que la comunidad y el propio funcionario estén tranquilos en términos éticos sobre el desempeño de su función. Cualquier decisión que tome Aranguren va a ser ética. Como cualquiera. Cualquier decisión que tome va a ser una decisión ética. Porque él es ético. Porque es ético, claro. Está bien. La ética no es un tema de piripipí, es un tema de cómo te sentís dentro de tu corazón. Aranguren es un tipo honesto. Bueno, pero en ese caso, si va a tomar una actitud ética y no va a vender las acciones, va a tener que dejar el gobierno. Bueno, no sé, dejémoslo a Aranguren. Mañana te cuento, cuando hable con Aranguren. No sé bien qué es lo que va a hacer, pero si usted fuera... cada duda que va a actuar como corresponde. Me gusta que el gobierno tenga una posición vigilante en este sentido, ¿no? Me parece que estamos subiendo la vara. En los últimos 30 y pico años de democracia, estas discusiones muchas veces nos pasaron por arriba. Tuvimos funcionarios mezclados con intereses cruzados todo el tiempo. Me parece que ahora estamos subiendo la vara. Uno, al ver el dictamen, ve que la oficina se tomó las cosas en serio. Gioja, ¿usted sigue pidiendo la renuncia de Aranguren, del ministro de Energía? Me cansé, ya no. Ahí está
Estaba de la última semana, José Luis Gioja. Se nos suma Natalia Bolosín, que es una experta en políticas de transparencia y anticorrupción. Natalia, gracias por venir. Por favor, gracias por la invitación. ¿Qué significa esta recomendación que hizo la Oficina Anticorrupción? Bueno, hay que ver, ¿no? Justamente por esto de que es una recomendación. Dos cosas como más macro, si quieren, institucionales, que me parece relevante decir. La primera es, esto demoró 6 meses, ¿no? La denuncia en la oficina se inició el 16 de marzo y solo 6 meses después estamos teniendo un dictamen en... ¿Es mucho o poco? Me parece mucho, digamos. Si están analizando entre 20 y 30 situaciones de potenciales conflictos de interés de funcionarios de primer nivel del gobierno y se van a tomar 6 meses por cada una, digamos, va a terminar el gobierno antes de que podamos tener una idea de si estaban o no en situación de conflicto de interés. La segunda que está vinculada a esto es que estemos discutiendo digamos, en los límites, en los bordes de la ley, si esto es o no un conflicto de interés y que no haya una solución relativamente lineal, habla de lo mala que es la ley, ¿no? Y que en todo caso tenemos que modificarla. Si para el funcionario público que viene del ámbito privado o de la academia o de donde fuera, él llega a la función o ella llega a la función pública y no tiene claro qué puede o qué no puede hacer, violando o no violando la norma, esto está indicando que la norma tiene un problema, la norma es muy mala. Entonces ahí hay otra pregunta que es, ¿qué hicieron en 8 meses y por qué todavía no presentaron un proyecto para reformarla? Especialmente porque ya hay un proyecto que se hizo en lo que fue tal vez la mejor época de la oficina, cuando tenía a su cargo la Dirección de Políticas de Planificación el doctor Roberto de Miquel, un especialista que hoy está en bancos internacionales, digamos, una persona muy capacitada, y que armaron ellos ahí un proyecto de reforma de la ley de ética pública. O sea, digamos, la titular de la oficina tiene en sus manos ese proyecto 2005, tranquilamente podrían presentarlo. Cecilia, ¿nos explicás por qué estamos diciendo si vale gente los nietos o Macri? Bueno, porque la verdad es que esto empezó hace tiempo, ¿no? Cuando fue el primer conflicto, cuando tuvo por primera vez visibilidad el conflicto de las acciones de Shell que tiene el ministro de Energía, Juan José Aranguren, el equipo del ministro le dijo que le recomendó que las vendiera las acciones y él le dijo que no podía tomar esa decisión porque esas acciones él las iba a guardar eran algo que él pensaba guardar para darle como herencia a sus nietos, que tenía que tomar una decisión familiar, consultarlo con su mujer y que él no iba a hacer nada malo. Tengo una versión que también dicen que se encaprichó un poco, ¿no? Porque la oposición salió muy fuerte a decirle... Sí. En este programa lo dijimos, hay conflicto de intereses. Varios de nosotros dijimos hace tiempo que hay conflicto de intereses. Es un hombre que tiene acciones de Shell donde, además de ser el ministro de Energía. Eso por un lado. Por otro lado, en la Casa Rosada, muchos ya le están diciendo a Aranguren, ya no va más, tenés que desprenderte de las acciones. Bueno, yo creo que eso cambió hoy, ¿no? El tono de hoy cambió y la decisión, así como hasta hace una semana todo el mundo decía puede hacer lo que quiere o está viendo y demás, hoy dicen, bueno, tiene que tomar una decisión. Recordemos que en este programa Peña, el jefe de gabinete, bancó fuertemente a Aranguren en su momento en distintos temas, en distintos tópicos. En gobierno lo que me están diciendo que en las próximas horas, 24 o 48 horas, va a tomar una decisión por una o por otra. Efectivamente no puede quedar la situación como está, así como está planteado, o va a vender las acciones o va a dejar el cargo, una de esas dos. Bueno, el problema que tiene Aranguren, entre otros, es que fue muy cuestionado por el tema de las tarifas y de hecho Aranguren le presentó varias veces la renuncia a Mauricio Macri por el tema tarifa. Mosca, ¿cómo se toma desde el oficialismo? Esto de hecho, lo de Pinedo hoy fue fuerte, ¿no? Que dijo, o vende o deja de actuar, es decir, se va a la casa. Yo lo que siento es que a este gobierno le suben permanentemente la vara. Y la verdad que si hay algo que hemos demostrado y que ha demostrado el presidente, la gobernadora, es un compromiso muy fuerte con la transparencia. La recomendación de la Oficina Anticorrupción es una prueba. Haber apartado a Gómez Centurión hasta que se aclare su situación judicial es otra prueba. La exigencia de presentar declaraciones juradas de bienes en la provincia de Buenos Aires por parte de la gobernadora Vidal también es una prueba. A la Fuerza de Seguridad. A la Fuerza de Seguridad, a los integrantes del Poder Ejecutivo en la provincia de Buenos Aires. Y cuando vos lo ves en contraste con lo que estamos viendo que ocurría en el gobierno anterior, es todavía mucho más ese compromiso con la transparencia. ¿Filmus son conscientes de esto del contraste, como dice Mosca? No, de ninguna manera hay contraste, pero por otras razones. El gobierno anterior no hubiera llamado, independientemente que tenga acciones o no hubiera llamado a un CEO de una de las empresas petroleras privadas, justamente que lo que busca es la ganancia privada respecto del tema de la energía, para ocupar un ministerio. Como hay varios CEOs de empresas particulares
que están allí. El presidente del IPF no nació de un repollo, Lo que decía recién la señorita respecto Igual, de... lo interrumpo un segundo, Firmus. En un ratito, Mariel, nos vas a contar sobre el pedido de indagatoria de Cristina Fernández de Kirchner, que era precisamente por hacer negocios con un concesionario de obra pública, digamos, no era un extraterrestre, digamos, hablando de incompatibilidades, pero lo hablamos en un ratito, Mariel. Sí, yo recién lo vi a Goldman, yo fui miembro del Buró de Poder Ciudadano durante varios años y, entre otras cosas, también presentamos un proyecto que después lo presentó en la Cámara y no tuvo tratamiento la diputada Stolbizer, respecto a que tampoco resuelve el tema si uno vende un día antes las acciones que tiene de una empresa. No tiene ningún sentido, porque justamente el proyecto era si alguien vendió acciones de una empresa, tiene intereses independientemente de que en ese momento esté o no como propietario. Entonces me parece que es importante, que es fundamental esta cuestión de separar lo público de lo privado y que sea en defensa del Estado y en defensa del interés común. De Bendiguren, usted además de ser diputado es empresario. Sí, no sé qué mirada hay precisamente desde ese sector. Mi mirada es clara, es decir, en el sentido, hoy lo que está pasando, creo que hay que, todo lo que se está debatiendo, está discutiendo, creo que hay que exagerar más que nunca. Hoy creo que no solamente hay que serlo, sino parecerlo. Entonces creo que si hay un tema que da tanto debate, cuando sabemos que traemos antecedentes, que todos los días estamos sacando cosas de empresarios que han tomado participaciones en negocios públicos, me parece que sería un acto importante que se defina, o que vaya un fideicomiso, que también coincido con Firmus, sin un fideicomiso la sigo teniendo y sigo teniendo los intereses, o también decir, me voy a abstraer de poder tomar decisiones en donde esté involucrada la empresa que yo tengo acciones, no es creíble. Entonces yo creo que le haría bien al gobierno, aunque no sea legal, darle un corte a este tema y terminarlo. Natalia, esto que estaba diciendo el diputado, Sí. uno también se pregunta, bueno, ¿la vende un día antes o, como hizo el presidente de la Nación, mandó sus bienes a un fideicomiso ciego? ¿Eso garantiza la independencia? Coincido completamente. Digamos, en este caso en particular, el fideicomiso no resolvería el asunto porque, en todo caso, el fiduciario lo único que va a hacer es administrar el patrimonio, pero no es que va a vender las acciones. Es decir, que Aranguren va a seguir sabiéndose dueño de esas acciones, ¿no? Mariel, sí. No, lo que quería destacar es que el dictamen de la OA no es que lo intima sí o sí a vender, Claro. se lo recomienda y considera que en realidad no está, digamos, legalmente no está obligado, sino que es una recomendación y apela, Natalia es una experta, Natalia Bolosín, al Código de Ética Pública que dice, apela al concepto de deber de prudencia, o sea que para inspirar confianza en la ciudadanía, él debería, pero es una recomendación, o sea, en un sentido tampoco es tan taxativo, si bien desde el gobierno lo han destacado como positivo. La verdad que me parece que este caso de Aranguren era uno de los más delicados que tenía la Oficina Anticorrupción y además es un caso testigo porque era fragante en algún sentido, que era alguien que además recordemos que había sido el CEO de Shell hasta junio del año pasado. Así, había dos análisis en la incompatibilidad, tres. Uno era el tema de que era accionista, el otro es que había sido un CEO en pocos meses antes, había sido responsable, había tenido una función dirigencial en la empresa. Y el tercero tiene que ver con ciertas contrataciones y compras que hace el Ministerio de Energía y que habría que ver si ahí no habría una incompatibilidad de intereses. Él lo negó, la Oficina Anticorrupción en su dictamen dijo que él no tuvo injerencia y analizó particularmente unas licitaciones que La compra de gas a la Chile. importación de gas de Exactamente. Chile, ¿no? Y la OA determinó que ahí él no tuvo decisión, entonces que no habría habido, digamos, una incompatibilidad. Ahora, perdón, Mariel, Pero ¿es creíble eso que digo, el es ministro de muy Energía no haya finito. tenido... Y yo creo, insisto, porque no es el único tema que hoy tiene algún tema de sospecha. También sabemos el tema de compra de dólar futuro, los mismos funcionarios que lo estaban determinando son los que habían terminado haciendo esos negocios. Creo, y un consejo más, curémonos en salud. Yo creo que hoy la gente está esperando esto, transparencia, no duda. No hilar finito, pero yo no estaba, pero no tenía, en ese contrato no firmé. No es creíble. O se está de un lado o se está del otro. ¿Mosca cree lo mismo? Lo que está claro es que Aranguren está del lado de aquellos que puede explicar su fortuna o sus acciones desde el ámbito privado, habiéndolo ganado en buena ley. Y lo que estamos discutiendo es conflicto de intereses. Me parece bien el paso de la Oficina Anticorrupción, pero tiene que quedar claro, y me parece que el diputado de Bendiguren no debe tener dudas al respecto, que este gobierno claramente tiene un compromiso con la transparencia. pregunta es- E insisto con este punto, porque me parece importante, más aún
cuando venimos de un gobierno como el anterior. Sí, Mosca, pero nosotros no, pero eso no puede ser una declaración de buenas intenciones. A la sociedad no le puede alcanzar con que el ministro Aranguren diga yo soy ético, soy una persona correcta, soy alguien de bien, entonces por eso puedo mantener las acciones. Sí, la pregunta es ¿por qué esperó esta determinación o esta resolución de la Oficina Anticorrupción? En todo caso, ¿por qué está esperando el gobierno eso para tomar una decisión? Porque ahora sí va a tomar una decisión Aranguren. Bueno, pero había que esperar que aparezca la Oficina Anticorrupción sobre algo que era evidente. Me parece que es el procedimiento adecuado. Digo, nadie más autorizado que la Oficina Anticorrupción para hacer esta recomendación y me parece importante que fundamentalmente si genera consecuencias esa recomendación. Perdón, María, hablemos de la otra noticia en términos de transparencia del día que tiene que ver con esta convocatoria a indagatoria de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Sí, el juez federal Julián Ercolini la citó a indagatoria hoy justamente en la investigación en la que se está, se intenta determinar que hubo un direccionamiento de la obra pública hacia Lázaro Báez durante su gestión. Esto fue a partir de un dictamen, el subdictamen de los fiscales Gerardo Policita e Ignacio Maíquez que estuvieron analizando 49 contratos de vialidad nacional y determinaron que Lázaro Báez recibió obras por al menos 21.600 millones de pesos, que el 50% no se concretó. En lo que se concretó hubo un sobreprecio del 65%. Y un dato más, Lázaro Báez fue el único que cobró todo antes de que terminara el gobierno Cristina Kirchner. Aún lo que no había hecho. Aún lo que no había hecho, exactamente. Fue el único que cobró porque justamente los empresarios de la construcción se quejaban de que no les pagaban y bicicleteaban, particularmente el año pasado, que fue un año electoral, que se desvió dinero hacia otros destinos y que los últimos certificados de obras no se los pagaban. Esta llamada indagatoria no es la primera, ya tuvo un llamado indagatoria por el dólar futuro. Sí. Es importante porque está muy fundamentada. Otesur también la complica, lo que pasa es que todavía ahí no tuvo un llamado indagatoria. ¿Esto es, Mariel, asociación ilícita? No, esto es defraudación, porque hay una figura que es defraudación del dinero público, porque acá hay un entramado que se cierra, que es muy interesante. El juez en el llamado indagatoria cita el dictamen de los fiscales, porque dicen, Cristina Kirchner, se alió con Lázaro Báez para otorgarle la obra pública con criterios de discrecionalidad, de preferencia, de sobreprecios. ¿No? Sí, Néstor y Cristina, porque analizaron desde 2003 hasta 2015. Y luego, ese dinero retornó, esto lo dicen los fiscales y lo cita el juez Ercolini, retornó a través de los alquileres a los emprendimientos hoteleros de la ex familia presidencial. O sea, en esa otra causa que es Otesur, se cerraría el círculo. En Otesur se le investiga por presunto lavado, en este caso por defraudación. O sea, no solamente... Natalia, esto es algo más que incompatibilidad de intereses, digamos. La verdad es que estamos hablando de cosas parecidas en el sentido de que hay que pensar en prevenir, ¿no? O sea, esta es la causa madre, la causa que tiene que ver con la obra pública, que fue, o es la sospecha, que era el sistema de corrupción que se estableció en los últimos años. Lo que yo diría es, estamos en la misma, el sistema no ha cambiado. Yo voy a repetir a lo que dije muchas veces, pero Argentina hace obra pública con una ley de 1947, con esa ley hizo obra pública José López, con esa ley se llevó la cantidad de obra pública que se llevó un amigo del matrimonio presidencial, que pareciera que armó la empresa un mes antes de que asumiera Néstor Kirchner como presidente. Pero digo, las regulaciones siguen siendo las mismas, no han cambiado ni parece haber ninguna voluntad de cambiarlo. Bueno, pero a ver, me parece importante, el hecho de que estemos contratando con la misma ley, que es una atribución del Congreso, no significa que nos ponga a todos en un plano de igualdad. Acá lo que estamos hablando es de sospechas muy bien fundadas que hacen que la justicia esté investigando al gobierno anterior por corrupción en la obra pública, cuando nosotros, indudablemente, estamos procediendo de una manera diferente y no tenemos ningún elemento que nos pueda asimilar al gobierno anterior. Firmos precisamente hablando de incompatibilidades y de la Oficina Anticorrupción. ¿Qué hizo la Oficina Anticorrupción en los últimos 12 años? Por ejemplo, ante hechos como este que eran bastante evidentes. Me imagino que debe haber investigado y que si hubiera causas tendría que haber avanzado. Me parece bien que avance la justicia. Nadie que se lleve un peso, que es del Estado, es decir, que es de todos y que tiene que servir en un país que todavía tiene necesidades muy importantes, tiene por qué dedicarse a otra cosa y tiene que ser castigado por la justicia. Ahora, creo que hay una diferencia en ser castigado por la justicia y ser perseguido por la justicia por cuestiones políticas. ¿Cree que esto es una persecución judicial? A mí me parece, claro, no conozco este último caso, pero sí conozco el caso del dólar futuro y como se decía recién, quienes compraron dólar futuro son los que fijaron el precio. Me parece que, como se ha planteado muchas veces, es una causa boomerang, porque los que están fijando el precio del dólar son los que tienen intereses. Eso está todo claro. A mí me parece muy claro de que
en el tema de la ética, por ejemplo, que se tiene que investigar todos los casos. Yo fui miembro de este gobierno durante 4 largos años, los primeros, y no me cabe ninguna duda de que no hubo ningún caso de corrupción. No me cabe ninguna duda. Ahora, en los lugares que yo pude ver. Ahora, si hay casos en los que hay que investigar, que se investigue. Y tiene que ser clara la investigación, tiene que salir a la luz y tenemos que esperar el fin de la investigación. Todo lo demás opinamos. La investigación se tiene que hacer y tiene que llegar al fin de la investigación. Pero quiero decir, por el tema de que lo anterior puede no ser ético y esto ser ético. ¿Es ético tener cuentas en Panamá? Yo pregunto, ¿alguien de ustedes tiene alguna cuenta en Panamá por las dudas, porque le gusta? Ese es el principal recurso del kirchnerismo para igualar y hacer pensar a la gente que todo es lo mismo. No estoy hablando si es ilegal o no es ilegal. Estoy preguntando si es ético y si alguien de ustedes tendría una cuenta para una razón distinta que no sea para evadir. Las cuentas están para eso. Entonces, lo que yo quiero decir es que todos los casos, todos, porque lo que a mí no me gusta, y lo voy a decir sinceramente, a mí no me gustaría decir por cada caso, porque también estaba ahí lo de Boca. Digo, no quiero discutir eso, porque si no parece que todos los políticos son corruptos, y es verdad que debe haber una parte que la justicia tiene que investigar y tiene que castigar. Ahora, si todos decimos que cada uno contesta con los corruptos que son los otros, analicemos casos, estamos hablando del caso de Aranguren, el caso de Aranguren, se plantea el caso de Otesuro, analicemos los casos en concreto y dejemos que la justicia actúe. Yo creo que la justicia está haciendo claramente, y no solo por eso, por casos que yo conozco con detalle, está haciendo una persecución política también de eso. Pero esto va a terminar con justicia. Yo confío en la justicia, creo que al final va a haber justicia y que quienes se quedaron con un peso que no es propio, es decir, con un peso que es del Estado y que es de todos los argentinos, tiene que ser castigado, sin ninguna duda, sea del partido político que sea. Insisto, en todas las fuerzas políticas y también en todas las profesiones, desgraciadamente. Pero nunca le hizo ruido que la presidenta o la familia presidencial tuviera un contrato, por ejemplo, con Aerolíneas Argentinas, que los pasajeros de Aerolíneas, la tripulación de Aerolíneas Argentinas se alojaran en el hotel de la presidenta, o que la presidenta tenga un contrato con dos de los principales contratistas de obra pública. Mira, te voy a decir. Esa y todas las cosas que investigue la justicia, yo estoy seguro, ¿sabés por qué? Dice que pone las manos en el fuego porque en los primeros 4 años de gestión no hubo inconveniente. No estoy diciendo porque hubo 4 años de gestión, no, digo que hay persecución política porque estoy hablando claramente del caso que está bien, por eso yo le pregunto por el otro dólar futuro. Ahora, yo le pregunto por el otro caso. Si yo conozco, en primer lugar, queda claro, porque hemos visto a López, que hay casos que parecen ser claramente corrupción, queda claro porque hemos visto en su momento... Además hay condenas, Cuando la ministra de Economía, Felicia Micheli, estuvo con la plata y no la pudo explicar, está claro que en el mismo gobierno quedó afuera y fue investigada. Yo creo que cada uno de esos casos tiene que ser investigado. Lo que estoy diciendo es que nosotros no generalicemos que los políticos son de tal manera o tal gobierno. ¿Sabes por qué? Porque yo fui compañero de trabajo, por ejemplo, de Graciela Ocaña. Fui compañero de trabajo de Massa, fui compañero de trabajo de Bocio. Tipos que estuvieron ahí y no estuvieron en el PAMI, en el Ministerio de Salud, en el grandes presupuestos. Ahora, ¿cómo puede ser que ellos, porque si a mí alguien me hubiera llamado, hubiera levantado el teléfono, mira, cuando vos compres tal cosa, dame el 10%, o elegí a yo no lo hubiera aceptado. Ahora, si a ellos tampoco nadie los llamó, porque se supone que no lo hubieran aceptado, me parece claramente de que lo tendrían que haber denunciado. Y quiero decir una última cosa más, porque la he visto estos días a Margarita Stolbizer, a quien respeté mucho. Y a quien me pareció una persona realmente, y creo que ya es una persona respeta más. Ya lo dijo en pasado. ¿Sabés por qué no? Respeté, lo digo en el pasado, porque presentó conmigo, están las fotos en la Feria del Libro, presentamos el libro de Gabriela Cerruti respecto de Mauricio Macri. Y las cosas que dijo de Mauricio Macri en esa mesa, que están grabadas, están en YouTube, se pueden escuchar sobre la corrupción y Mauricio Macri, fueron tremendas. El otro día la vi, el pibe creo que se llama el libro, ¿no? Sí, el pibe. El otro día la vi entregarle otro libro a Mauricio Macri. Entonces yo digo, puede ser que en aquel momento para todos, no solamente para Stolbizer, todo el mundo. Bueno, pero estoy diciendo que el tema de la corrupción no tiene, como el tema recién mismo de la violencia en el fútbol, son temas que nos tienen que preocupar a todos y no tienen que usarse partidariamente. Y si hay alguien de mi fuerza política que realmente hizo un hecho de corrupción, yo tengo que ser el primero en denunciarlo. A ver, hay alguien de hecho con una sospecha, con un caso que ahora va a llegar a juicio oral y tiene que ver con el Plan Cunita. Esto decía Aníbal Fernández sobre el Plan Cunita. Que tiene 2 procesamientos y varias imputaciones. Entonces, evidentemente... Las imputaciones no son nada. Cuando entra una causa... ¿Vos sos abogado? No. Bueno, te voy a explicar... Pero igual le puedo preguntar. No, pero te voy a explicar para contártelo. Cunitas, lo que es un programa, creo que tiene origen en Finlandia, lo que buscaba era que todos
no el pobre, como dice Majul, que todos pudieran tener o acceder a un ajuar de idéntica característica cuando naciera su hijo. Esta situación en el expediente está reflejada, pero no son por lo que el jefe de gabinete tiene que pasar. Y yo no tengo duda que la salida de esta causa va a ser como corresponde, porque no es un problema penal, es un problema de derecho administrativo. No fue sobreseído, va a juicio oral. Natalia, ¿cómo era el tema del plan Cunita? Bueno, este es otro caso más que demuestra lo que yo estoy intentando decir, que es, el problema es el sistema. Argentina tiene uno de los sistemas más precarios de obra y de compras públicas de toda América Latina y el Caribe. Buena parte de los hechos de sospechas de corrupción en Argentina tienen que ver con ese sistema y disiento con lo que decía un minuto, si me permitís, el diputado provincial. Digamos, de nuevo, yo no tengo por qué confiar en que ustedes son distintos en la medida en que no modifican el sistema. Esta idea de que es una atribución del Parlamento modificar las leyes, pero como vos bien sabés, el Poder Ejecutivo tiene la atribución y la facultad de enviar proyectos de ley al Parlamento. Si ustedes tuvieran verdadera voluntad de cambiar el sistema, debieran presentar una reforma de la Ley de Ética Pública, que de hecho ya existe. Hay un proyecto de reforma de la Ley de Ética Pública 2005 que existe, no hay más que enviarlo al Parlamento. Entonces somos sospechosos nosotros no, lo que digo es... sospechado siempre. Hay siempre. una presunción. Lo mejor que le puede pasar es que esté sospechado. ¿Hay algún elemento que te haga sospechar de nosotros? Yo no tengo elementos ni para sospechar ni para no sospechar. Lo que estoy diciendo es algo distinto, digamos. Si se entiende, lo que estoy intentando decir es, si queremos evitar los hechos de corrupción del futuro y eventualmente del presente, va a haber que cambiar el sistema. A ver, diputado de Mendiguren, por ejemplo, en su espacio hay voluntad, porque lo que está diciendo Bolosín es que, como mínimo, hay que cambiar la normativa. Yo te digo que esté más concretos. Hemos presentado un nuevo Código Penal. Fuimos los que planteamos la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción. Somos los que mandamos la ley del arrepentido. Somos los que mandamos la ley de la incautación de los bienes. Y si vos te fijas en este momento, pocos plantearon la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción. Fíjate que en este momento, y nos preocupa que el Senado no haya aprobado y haya devuelto a diputados el tema del arrepentido, porque eso tiene que implicar, nosotros tenemos la absoluta decisión política de avanzar. Y vemos que se avanza, pero no a la velocidad que se tiene que hacer. Y creo que la gente esto lo va a reclamar. Yo comparto con el diputado de que nadie está todavía cuestionando cosas, pero hay temas que pueden ser más transparentes. Vemos que muchas veces el socio de Lázaro Báez, creo que es en Construcciones, era un constructor que hoy está muy relacionado con el gobierno. Entonces, por un lado los acusamos y por otro lado estaban juntos. Entonces, es muy bueno transparentar esto rápido. Hay muchos integrantes del Frente Renovador que formaban parte del kirchnerismo, Vasco. Pero ¿cómo no? Bueno, no, porque si empezás a querer vincular de manera medio... Pero estás muy nervioso. No, está bien. Pero yo vuelvo... Porque, perdóname, yo lo que te pido es que, por cada favor, cosa contestás con el otro diálogo. todo el tiempo... ¿Sabés que parece que él está cheto? Porque parece lo mismo. Porque es como si tuviesen la necesidad de pegarle al gobierno para hacer una diferencia política. Pero no estamos en campaña todavía. Pero ¿sabés qué pasa? Esto es la democracia. Administrar, ustedes se ponen muy nerviosos. Lo escuché al ministro Cabrera decirme ignorante, decirme las cosas que me dijo el otro día. Que lo mandaba Massa. Que me mandaba Massa. Por un lado tenés un Congreso que negocia, que dialoga, que saca las leyes. Y por otro lado un Ejecutivo que te insulta. ¿Por qué no se ponen de acuerdo? Yo creo que el Congreso está dando con toda claridad. Yo el jueves anterior había tenido pero invité a Laspina, le invité a Monzó, invité que estuvieron todo el oficialismo. Firmamos un acuerdo con los sindicatos, con la UOM, con todos los espacios políticos. Ese era un camino. Y firmamos un documento entre todos. Y después Y el otro día, porque dicen que había un proyecto que no era el que era, yo soy un ignorante. Me parece que si ese es el camino, nos parecemos bastante a lo que queremos dejar atrás. No, pero no es una cuestión de ignorancia. Nos estamos quedando sin tiempo, tengo que ir al corte. No, simplemente quiero decir que me parece que buena parte de las soluciones tienen que ver con cuestiones legislativas, que es muy importante que haya normas y procedimientos que sean transparentes. Y no solo el tema de confiar en los hombres, porque, como dijo el general, son buenos, pero si se los controla son mejores, ¿no? A los cuatro, muchísimas gracias por haber venido. Gracias.